No, no te has equivocado. Esto es Atmósfera Teológica que comienza ahora. Los tiempos del Nuevo Testamento y basado en la evidencia que nos brinda el libro de Hechos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15, ha existido la tendencia de incluir en la cristiandad conceptos distintivos del judaísmo hebreo. Estos capítulos y a través de todo el Nuevo Testamento se podrá apreciar claramente el gran debate que generó la llegada de los gentiles a la iglesia que estaban haciendo. Estos debates son expuestos en innumerables citas bíblicas en donde los apóstoles y específicamente el apóstol Pablo mantuvo arduamente una lucha por evitar cargar a los gentiles con costumbres y modalidades típicas culturales del judío y no necesariamente de la cristiandad que florecía en ese momento. Cuando leemos entonces el capítulo 15 específicamente, vamos a ver cómo está Pedro, está Santiago, Pablo, Bernabé como líderes de la iglesia planteando toda la problemática que está surgiendo. De hecho, si usted estudia bien el capítulo 15, verá que hay una defensa fuerte y es Santiago el que se para recopilando toda la información y dice: esto es lo que se va a hacer, no carguemos más a los gentiles con prácticas que eran típicas del judaísmo. Durante el último siglo y medio han surgido movimientos con la intención de rescatar las prácticas típicas del judaísmo tradicional e incorporarlas en la cristiandad. Una de las últimas herejías que ha surgido es el neojudaísmo mesiánico. Este movimiento son personas no nacidas judías las cuales procuran que los cristianos practiquen como parte de su liturgia ritos, costumbres y doctrinas típicas del judaísmo. En otras palabras, se trata de proselitar al cristiano occidental. Existe una variedad enorme de estas congregaciones, algunas independientes, otras de corte pentecostal o carismático, como también podemos encontrar ciertos rasgos de estas prácticas infiltradas en iglesias de concilios evangélicos. Lo que sucede con esto y el gran problema de estas prácticas que surgen hoy día es que los propios creyentes, los que llaman conocer a Dios, no tienen los argumentos necesarios para refutar coherentemente y teológicamente estas modalidades. La falta de una teología concreta, el relativismo religioso, misticismo, la música carente de profundidad teológica y predicadores y maestros que no tienen un fundamento adecuado de la fe. En esto le añadimos los predicadores que por medios masivos se exponen sin sustancia bíblica, son parte del gran problema que ha llevado a nuestros creyentes a tener una cristiandad liviana, frágil y de una apologética muy pobre. Lo lamentable del asunto es que muchas de estas prácticas las vimos venir hace décadas atrás y no hicimos nada al respecto. Llegaron las danzas hebreas con su colorido y distintivo vestuario, panderos y toda su indumentaria. Después los símbolos los símbolos judíos, la estrella de David, el candelero, etcétera. Recientemente, quizás no tan reciente, quizás unos 15 años para acá, el uso del shofar en la adoración y celebración del culto. Además que en algunos casos se ha quitado hasta la cruz, y podemos ver algunas iglesias, se ha quitado la cruz de los altares para sustituirlo por símbolos que son pertenecientes al judaísmo. Por eso es que la pregunta que nos podríamos hacer, y ¿verdad?, preguntas de análisis que nos podríamos plantear, es por qué estas prácticas, por qué de estas prácticas en la cristiandad occidental. ¿Qué argumentos existen para sostenerlo? ¿Existe una conexión? Sería la segunda pregunta. ¿Existe conexión entre la cristiandad neotestamentaria y el judaísmo? Quizás muchos contestarán, dirán que sí a esa pregunta, porque nuestra religión es judeocristiana. Sí, quizás tiene razón, el fundamento es judeo-cristiano, pero las prácticas del judaísmo, por el apóstol Pablo y los primeros apóstoles, definitivamente quedaron atrás. Y puedo buscar la evidencia en Efesios, en el libro de Hechos, donde todos ellos planteaban, sí, nuestra herencia quizá viene de ahí, pero ya no practicamos esas cosas, porque una vez estando Cristo, todas las cosas han sido nuevas. Una vez estando Cristo es un nuevo pacto, es una nueva regla. Todo es nuevo en Cristo, es una nueva modalidad.
Así que la tercera pregunta que nos podríamos hacer, entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios? Son muchos los elementos que son sustentables bíblicamente para rechazar cualquier intento de judaizar la cristiandad. Por eso, para el apóstol Pablo no existían dos pueblos, sino solo uno cuyo fundamento era Cristo. Para el apóstol Pablo y las primeras comunidades cristianas, lo que se conoció como la iglesia, tenía un sentido superior, porque era la continuidad de lo que era Israel en el pasado, pero que ahora esta iglesia que están haciendo viene a ser, sí, la Israel, pero la Israel espiritual, la que agrupa a todo el mundo y no necesariamente el pueblo judío. Es claro para Pablo y para la iglesia que lo sucedió, que la doctrina era basada en Cristo y que no eran dos iglesias. Además, no podía existir otro criterio de adoración. Si Cristo era el fundamento, lo demás, como mencioné hace un segundo, eran cosas del pasado. Muchas iglesias, específicamente de corte protestante carismático, han adoptado estas prácticas sin la más exhaustiva investigación. Son víctimas de una apreciación judeo-histórica cultural que de la religión, que del judaísmo en sí. Han hecho parte de ellos prácticas culturales que no tienen nada que ver con la cristiandad y ni siquiera son símbolos de esta. La estrella de David, el candelero de oro, el arca y otros, no son símbolos de la cristiandad. Con solo una búsqueda, oiga esto, y con solo una búsqueda en la internet, nos vamos a dar cuenta la gran diferencia que existe entre las dos religiones, cristiandad y judaísmo, en cuanto a símbolos se refiere. No obstante, es meritorio señalar que ninguno de estos símbolos le añade más espiritualidad a una iglesia o al servicio religioso. Es una percepción equivocada creer que estos aportan un ambiente más espiritual por el hecho de ser judíos. Y recientemente, en una conversación corta que tuve con un amigo, él me hablaba sobre, yo le estaba hablando sobre este tema, se estaba judaizando nuevamente la cristiandad con todo esto que hemos mencionado. Y él me decía que él pensaba lo mismo de los instrumentos típicos del país, de nuestro país, Puerto Rico. Y la realidad es que el concepto está equivocado. Nadie sacramentaliza una guitarra, una maraca, un güiro, un tambor. Mas, sin embargo, la tendencia es a sacramentalizar lo que venga de Israel. Lo que venga del distintivo judío se tiende a sacramentalizar. Es más, se instituye como ministerio en las plataformas de adoración de las iglesias. Así que la connotación es muy distinta. Pero lo importante de esto es que no se crea que porque tenemos una danza o porque tenemos el shofar, el culto es más santo o hay más espiritualidad o el Espíritu Santo, ¿verdad? El término mover va a ser mayor porque simplemente tenemos eso. Es una percepción equivocada y al contrario, es una devaluación de que la palabra es suficiente para transformar al hombre. La palabra es suficiente para cambiar la gente. Todo lo demás realmente es adorno, es un teatro, no hay más nada. La peligrosidad de esta práctica radica en llevar a los cristianos a un legalismo, que es lo que estaba mencionado, basado en la cultura judía, ya que se tiende, como le mencioné, a sacramentalizar u otorgarle un nivel de santidad a estos elementos que realmente no tiene. Además, que apelan en su mayoría a elementos y a citas del Viejo Testamento. Muchas personas que practican esto para tratar de evidenciar de que sí se puede hacer en la iglesia, van a prácticas del Viejo Testamento. Lo buscan en la celebración de los reyes, en el libro de Salmos, y tratan de traerlo así crudamente del Antiguo Testamento y plantearlo en la iglesia del Nuevo Testamento. Y quizás pensará por un segundo si yo estoy de acuerdo con el Antiguo Testamento. Pues claro que sí, es palabra inspirada por Dios, el Antiguo y el Nuevo. Sucede es que cuando se cogen doctrinas individuales del Viejo Testamento para aplicarlas hoy, ahí es donde está el error. Toda enseñanza del Antiguo Testamento debe ser filtrada a la luz del Nuevo Testamento para poder tener lo que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo básico, una persona toma la porción de Abraham, cuando Abraham era un hombre rico, de muchas posesiones, Dios lo había prosperado, la toman, la predican de esa manera en la sociedad de hoy, para decir que vamos a ser ricos porque Dios, si prosperó a Abraham, pues nos va a prosperar a nosotros. Y la realidad es que cuando miramos el Evangelio de Jesucristo, estaba bien lejos de eso. El Evangelio de Jesucristo
Puedes buscar en los evangelios, el libro de Hechos, estaba enfocado en el pobre, en el que necesitaba. Era más inclinado a la caridad, en mantener la riqueza o en hacer riqueza, que realmente no es el propósito del evangelio. Lo interesante de estas prácticas de los últimos tiempos es que no han sido parte de la cristiandad. Esto es otro elemento. Muchas confesiones de fe cristiana no consideran la historicidad de la iglesia. Hay movimientos que solamente piensan que todo se vive por una revelación del Espíritu, que es fresca todos los días, pero la iglesia ha enseñado una manera cómo comportarse y cómo llevar la doctrina de la fe. Y como le decía, lo interesante es que cuando analizamos esa parte de la historia nos vamos a percatar que no ha sido parte de la cristiandad. Esto de las danzas, de los chofares y toda esta actitud judaizante dentro de la iglesia no ha sido parte de la cristiandad por los 2 siglos y pico de que existe. Lo que indica que en la tradición de la iglesia esto no ha sido ni siquiera un elemento a considerar en el desarrollo de la fe. Otra cosa adicional a esto es que los grandes pensadores de la cristiandad, aún católicos y protestantes, que le dieron forma a nuestra teología, no consideraron esto como algo esencial en la práctica cristiana. Ni siquiera hay una evidencia donde ellos dijeran que esto tenía que ser parte de la práctica cristiana. Así que no se encuentra ni un solo dato en que estos teólogos y formadores de nuestra fe insinuaran al menos o apelaran a estas prácticas. Por otro lado, los que sostienen esta práctica pretenden que se entienda como una nueva revelación para la iglesia. Y la realidad es que el evangelio es uno. Ya Cristo reveló todo lo necesario para la iglesia y para la salvación, y no creo, realmente no creo que haya nuevas revelaciones que entender para la iglesia de hoy. Simplemente esa revelación es eterna, produce dinamismo, el Espíritu Santo es dinámico, pero todas estas nuevas tendencias y todas estas nuevas prácticas siempre son dignas de observación y de hacer un análisis teológico apropiado antes de practicarla, y se percatará que realmente no tienen ningún sentido. Así que pretender también la restauración de las fiestas judías, o fueron dedicadas para agradecer o adorar a Dios, o realmente eran un tipo o una prefigura de Cristo. Así que una vez estando Cristo, todas esas fiestas quedó atrás, y eso incluye a Pentecostés. Si ya Cristo vino y cumplió lo que estaba escrito por él y nos ha dejado un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ¿para qué vivir bajo los viejos rudimentos que el apóstol Pablo decía que no deberían estar? En estos casos, lamentablemente, muchas de estas fiestas y prácticas se le atribuyen un valor profético escatológico que realmente tampoco lo tienen. Es evidente que muchas congregaciones han adoptado estas prácticas y las han convertido en ministerios locales, aunque no expliquen su valor teológico. Estas iglesias le sacan el beneficio de la participación congregacional. En algunos casos, pastores utilizan estos llamados ministerios para mantener ocupado a un sector de su cristiandad. De hecho, y muchas personas posiblemente lo hacen con mucha sinceridad, pero la realidad es que detrás de todo esto no tiene ningún sentido teológico. Si sacáramos estas prácticas del culto, el culto seguiría normal, no se afectaría en nada, porque siempre, y soy un fiel creyente de esto, que la palabra es suficiente. La predicación, la palabra escrita, la Sagrada Escritura tienen el poder necesario para transformar al hombre y cambiar a una sociedad. Todas estas otras cosas yo a veces las simbolizo como si usted tomara un martillo en la mano y quisiera clavar, pero está clavando en el aire. Posiblemente el martillo es bueno, posiblemente el clavo es bueno, posiblemente el gesto y la fuerza con que está dando es la adecuada, pero el efecto del clavo se queda en el aire. Así que quizás muchas iglesias que practican esto no lo van a eliminar, le ven un valor utilitario en tener ocupado a personas de la iglesia, pero realmente no aporta ningún valor teológico, no es un ministerio de la iglesia, realmente pues es algo bonito de vanguardia que realmente no aportará nada más. Son simples las preguntas, ¿verdad? A base de esto que nos podríamos formular sobre estas prácticas. Ya hemos mencionado algunas, pero podríamos añadir la siguiente. ¿Cómo llegó esto al culto si la evidencia neotestamentaria no lo sostiene, ni siquiera lo infiere, ni la historia de la iglesia lo infiere? ¿Por qué en casi 2 siglos de cristiandad es ahora que se ve?
Estuvo oculto esta revelación a la iglesia por tanto tiempo que ni los teólogos que le dieron forma a nuestra cristiandad se dieron cuenta. Si no tiene sentido teológico, la pregunta, si no tiene un fundamento teológico apropiado, ¿por qué se practica? ¿Por qué se sigue haciendo? ¿Y para qué? Esas son preguntas que nos debemos hacer, ¿verdad? Y cuestionarnos el por qué celebramos cosas en la iglesia. Como mencioné anteriormente, el cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo. La práctica de estos elementos, ya sea por malas interpretaciones o modelos contemporáneos de entretenimiento, son contrarias a la doctrina básica en Cristo, que su continua práctica no aportará nada a la profundidad teológica de la iglesia y del individuo. Solo mantendrá ocupado a un sector de la iglesia en un ministerio que está lejos de ser un verdadero ministerio. Es bien importante hacer una revisión de nuestros principios teológicos. Es bien importante conceptualizar teológicamente las prácticas de nuestra liturgia, saber por qué se practica, qué sentido tiene, qué aporte tiene a las personas que están de frente. Porque definitivamente llegarán muchas más, existirán muchas a través de la historia, pero hace falta personas que con conciencia lleven una buena teología, una buena doctrina para proyectarnos al mundo como debe ser. Dios te bendiga. Gracias por visitar nuestro canal. Puede encontrar artículos del pastor Eduardo Falto en su blog atmosferateológica.blogspot.com. También déjenos saber de usted y escriba a nuestro correo electrónico atmosferateológica@gmail.com.